Saludos a todos los que hoy se encuentran junto a nosotros, estudiantes, profesores y familiares, para seguir compartiendo saberes matemáticos. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánto mide el borde de una circunferencia? ¿Se les ha ocurrido alguna vez coger un objeto de forma circular y tratar de medir esa longitud de ese borde? De eso trata el encuentro de hoy. Les propongo entonces observar un video en el cual se les explica una manera práctica de medir el borde de objetos de forma circular. Veamos entonces cómo nos explican. Nuestro dragón pasa los ratos muertos dibujando circunferencias sobre la arena con su garra. Esta mañana ha dibujado una circunferencia y le ha entrado la curiosidad por saber cuánto medía la línea que acababa de trazar. Así que ha cogido una cuerda, la ha colocado con cuidado sobre la línea y después de cubrirla por completo, ha estirado la cuerda al lado de una regla para saber cuánto medía. De esta forma ha conseguido averiguar la longitud de esta primera circunferencia. El método era muy engorroso, pero como le hizo gracia, comenzó a dibujar cientos de circunferencias de diferentes tamaños y de la misma forma calculó la longitud de todas. Esto le llevó toda la mañana, pero por la tarde ya volvía a estar aburrido, así que dibujó el diámetro de la primera circunferencia y con la misma regla de antes midió su longitud. Luego se pasó el resto de la tarde haciendo lo mismo con el resto de circunferencias. Por la noche, como ya no sabía qué hacer, decidió dividir la longitud de cada circunferencia por su propio diámetro. Y aquí es donde se llevó una gran sorpresa. Se dio cuenta que para todas las circunferencias que había dibujado, daba igual si eran muy grandes o muy pequeñas. Cuando dividía la longitud de la circunferencia por su diámetro, siempre le daba el mismo número. ¿Se han dado cuenta que con una regla o una cinta métrica no es posible o es muy complicado medir la longitud de una circunferencia? En el video le ofrecen cómo hacerlo con una cuerda o un hilo. De esta manera vamos así a trabajar con diferentes objetos, pero también se percataron que se puede formar una razón entre la longitud de este borde y el diámetro de la circunferencia. Precisamente en la clase de hoy vamos a estar averiguando qué nombre recibe la razón que se establece entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, y además cuál será la manera para calcular la longitud de una circunferencia. Entonces copiemos el tema de la clase de hoy. Razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Expresión para calcular longitud de la circunferencia. Rápidamente copia este asunto. Teniendo en cuenta el uso de la cuerda o del hilo, me di a la tarea de entonces
medir la longitud de varios objetos. Y aquí les traigo cuánto mide la longitud del borde de diferentes objetos de acuerdo a su diámetro. ¿Qué deben hacer ustedes? Anotar muy rápido estas longitudes para empezar a determinar la razón entre la longitud y el diámetro. Veamos el primer objeto. El primer objeto es una moneda de $1. Sí, la moneda cubana que ustedes conocen, que su diámetro es 3,8 centímetros y la longitud del borde de esa moneda es de 11,942 centímetros. Anota rápidamente esta información. El otro objeto es un reloj de pared que su diámetro es 30 centímetros y la longitud del borde del reloj es 94,256 centímetros. Anota rápidamente estas dos longitudes. Y el último objeto es una rueda de bicicleta de diámetro 62,2 centímetros y la longitud del borde de la rueda es de 195,405 centímetros. Anota también estas dos dimensiones.
Observa ahora que he colocado en una tabla el objeto, la longitud del borde de cada uno y el diámetro de cada uno. O sea, la información que ya tienes copiada en tu libreta. Percátate de algo interesante. Fíjate que a medida que va aumentando la longitud del borde del objeto, es mayor entonces el diámetro de esa circunferencia que forma ese objeto. Anota esta información que aparece al final. A medida que la circunferencia es mayor, se hace mayor su diámetro. Vamos entonces a calcular la razón entre la longitud de cada uno de los objetos, o sea, del borde de la circunferencia que forman estos objetos con su diámetro. Vamos entonces a calcular este cociente. Comencemos juntos. El primer objeto es la moneda. Ahí tienen su longitud y su diámetro. Vamos a dividir esta longitud entre el diámetro y vamos entonces a obtener el valor aproximado de 3,1426. Anota en tu libreta solo el cociente y el valor que se obtiene. El otro objeto, que es el reloj, vamos a trabajar de igual manera. Vamos entonces a dividir la longitud del borde del objeto entre el diámetro y vamos a obtener 3,1418. Recuerda, solo anota el cociente y el resultado. Y en el caso de la rueda de la bicicleta, cuando hallamos la razón y determinamos el cociente, nos da entonces 3,1415. Anota ahora también estos valores. Vamos a comparar las razones obtenidas. Observa bien que en cada caso tienes el valor de 3,14 y luego tienes un número de cifras, pero permanece siempre 3,14. Quiere decir
que estas razones son muy parecidas. Tienen cifras que coinciden. ¿Qué nombre recibirá esta razón? ¿Has pensado? Pues bien, la razón que se establece entre la longitud de las circunferencias y sus diámetros se llama pi, muy conocida en el mundo y sobre todo en la matemática y muy aplicada. Seguro que hasta conoces una canción del grupo Buena Fe que presenta siempre los términos de pi. Entonces, vamos a notar quién es pi. La razón entre la longitud y el diámetro es un número que universalmente se designa con la letra griega pi y se aproxima a 3,14. Esta información aparece en la página 95 de tu libro de texto. Anota en qué página te aparece. Si sabemos que el cociente entre la longitud y el diámetro es igual a pi, podremos entonces calcular la longitud de la circunferencia. ¿Podremos entonces establecer alguna expresión que nos permita calcular este valor? Ustedes saben despejar. Para despejar la longitud nos quedaría pi por el diámetro de la circunferencia. Recuerda que el valor de pi que generalmente tomamos es 3,14. Pero ustedes también conocen que el diámetro es igual al doble del radio. Por tanto, también podemos expresar la longitud de la circunferencia en función del radio. Y entonces diríamos que es 2pi por r. Ahora te daré un tiempo para que anotes las dos expresiones que te permiten calcular la longitud de la circunferencia. Pero esto lo tienes en tu libro en la página 95. Pero bien, ¿saben ustedes desde cuándo el hombre descubrió el valor de pi? ¿Y cuántos criterios existen sobre este valor? ¿Cuántas cifras tiene pi? ¿No? Entonces te invito a la sección
Historia de las matemáticas. ¿Qué es pi? Matemáticamente se dice que pi es una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso, la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 1, 2, 3 veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de 3.800 años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo: El área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de 3.16049 y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios: la cuadratura del círculo. El problema es precisamente que el valor es aproximado, porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. 22 séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso. Dibujando polígonos de cada vez más lados, inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Arquímedes llegó a un polígono de 96 lados, pero el matemático chino Zhu Chongxi usó un polígono de 12.288 caras y llegó a un resultado más preciso, entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante miles de años, estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madhava de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó 71 dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, 620 decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a 3.141592653589 y billones de dígitos más. Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática. Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo XVII, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro. La popularizó Leonhard Euler en el siglo XVIII. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pifilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En 2006 recitó 100.000 dígitos y se tardó 16 horas, haciendo pausas cada hora solo para tomar agua. Interesante, ¿verdad? Lo que pudiste apreciar. Pero también te voy a invitar a que conozcas 3 formas diferentes de obtener el valor de pi. En la sección Curiosidades. Si coges una circunferencia cualquiera y te planteas cuánto mide su borde, te encuentras que siempre es 3 veces su diámetro y un poquito más. Ese número de veces el diámetro es el número pi. La cuestión es que saber cuánto vale ese poquito más es un verdadero reto. Los matemáticos griegos pasaron su tiempo pensando en ello. Incluso la Biblia, indirectamente, hace su intento. Y podrías pensar que es fácil, que solo hay que dibujar unos círculos sin medirlos bien.
Esto puede servirte para hallar las primeras cifras, pero si quieres ir más allá, vas a tener problemas. No solo es que medir distancias con mucha precisión es complicado, es que toda circunferencia que dibujes, esculpas o moldees va a ser imperfecta, aunque sus defectos sean muy pequeños. No hay que olvidar que los círculos perfectos solo existen en nuestra mente, y es allí donde tenemos que resolver el problema. Y así fue como, tras siglos de comerse la cabeza, los matemáticos han encontrado varios métodos para llegar a esta cantidad sin tener que manipular reglas y compases. En este vídeo os voy a enseñar cómo funcionan 3 de estos métodos. Estas son 3 maneras de saber que pi vale 3,14, 15, 9 y un largo etcétera. El primer método se basa en utilizar polígonos, esos bichos planos cuyos lados son iguales. Por ejemplo, este triángulo es un polígono de 3 lados, un hexágono es un polígono de 6 y un dodecágono es uno de 12. Estoy seguro de que te has dado cuenta que, cuantos más lados tiene un polígono, más se parece a una circunferencia. Vamos a explotar esto. Vamos a calcular el pi del polígono. Esta es la manera con la que Arquímedes, Su Chongqi y Liu Hui lo obtenían. Partían de un polígono sencillo, como un cuadrado, y utilizando sus superpoderes geométricos, calculaban a cada paso las medidas de un polígono con más y más lados. O sea, que terminando en un octógono, obtenemos que nuestro pi vale 3,18. No muy bueno, lo que es normal. Un octógono no es una buena circunferencia. Pero con 100 lados tenemos 3,142. Con 1000 tenemos 3,1416. Y si tiene 1.000.000, obtenemos 12 cifras de precisión. Pasemos al siguiente. Esta vez vamos a utilizar números aleatorios, lo que se suele llamar un método de Monte Carlo. Procedemos así. Construimos un cuadrado e inscribimos dentro de él un círculo. Pongamos que me da por dividir el área del cuadrado por la del círculo. Como es bien sabido, el área del cuadrado es su lado al cuadrado, mientras que la del círculo es pi por su radio al cuadrado. Pero es que el radio del círculo es la mitad del lado del cuadrado. Luego los lados se simplifican y manipulando llegamos a que pi es igual a 4 veces el área del círculo partido por el área del cuadrado. Así que revelar el valor de pi depende de nuestra habilidad midiendo estas áreas. Cosa mala, pues si ya nos cuesta medir el perímetro, imagínate toda la superficie. Para eso utilizamos los números aleatorios. Vamos a pensar que el cuadrado es una especie de diana, a la que le vamos a ir lanzando dardos completamente al azar. Sabemos que caerán dentro del cuadrado, pero no es seguro que lo hagan dentro del círculo. Fijaos que si tirara una cantidad ingente de dardos, cubriría toda la superficie del tablero. Prácticamente en cada punto habría un dardo. Aquí está el truco, pues si cuento cuántos dardos hay dentro del círculo, cuántos dentro del cuadrado y divido estas cantidades, obtengo la misma proporción que dividiendo las áreas. Estoy midiendo las superficies usando números aleatorios. Eso sí, es importante lanzar muchos de ellos para que esto sea cierto. A mayor número de dardos, mayor precisión tendremos. Si calculamos pi utilizando 50 dardos, acertamos solo las 2 primeras cifras. Si lanzamos 10 millones, llegamos hasta la cuarta. Y este es uno de los inconvenientes de Monte Carlo, que aunque es genial para determinar áreas muy locas, necesita de muchos números aleatorios para llegar lejos. Y terminemos con el tercero y el mejor, el uso de series. Normalmente sumar infinitas cosas te da un resultado infinitamente grande, pero a veces ocurren cosas sorprendentes como esta. La suma de los inversos de los positivos al cuadrado. 1 más un cuarto más un noveno, etc. La cuestión es que los matemáticos se dieron cuenta que cuantos más de estos términos sumas, el resultado parece ir a un número muy concreto en vez de crecer desmedidamente. Saber exactamente cuál era esta cifra era uno de los retos del momento, el llamado problema de Basilea, que fue resuelto por uno de los grandes fieras de la historia de la ciencia, el señor Euler. Su conclusión fue que la suma da pi al cuadrado partido por 6. Luego podemos aprovecharnos de este curioso resultado para obtener pi. La idea es sumar cuantos más términos posibles, multiplicarlo por 6, hacer la raíz cuadrada y tendremos lo que queremos. Sumando los 100 primeros términos, acertamos las 2 primeras cifras. Con 10.000 llegamos hasta la quinta y con 100 millones hasta la octava. En el mundo matemático existen montones de fórmulas, algunas más eficientes que esta, que conectan con este número. Conexiones de muchos rincones de las matemáticas, no solo de la geometría. Y esta es una de las cosas más curiosas de pi, que aparece de manera natural sin que haya ni círculos ni circunferencias de por medio. Pues bien, has podido apreciar en este encuentro que existe una razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, y que esta razón se conoce con el número pi. Ya sabes que es una letra griega y que tiene que ver con el perímetro de la circunferencia, que no es más que la longitud
de la misma. Entonces, te voy a ofrecer la tarea que debes realizar en casa. Selecciona la respuesta correcta. La longitud de una circunferencia de 10 centímetros de radio es aproximadamente, y tienes 3 condiciones. Debes seleccionar cuál es la correcta. Para ello, debes utilizar la expresión que acabamos de obtener en el encuentro de hoy. El otro dice que la longitud de una circunferencia de 8,3 centímetros de diámetro aproximadamente es, y aquí también tienes 3 condiciones. Recuerda que estás realizando un cálculo geométrico y que siempre el resultado lo debes dar con las cifras significativas de sus datos, siempre con el menor número de cifras significativas. Tercero, nos plantea que la longitud de una circunferencia de 4,7 centímetros de diámetro es aproximadamente, y observa que en este caso las condiciones para seleccionar las tienes expresadas en diferentes unidades de medidas. Por tanto, tienes que tener en cuenta también la conversión en unidades. Ahí lo tienes para que lo copies. Nos vamos a despedir de una forma diferente. Nos vamos a despedir con música.
los invito a observar el video de la canción del grupo Buena Fe. Nos vemos en la próxima. Oye, caballero, qué trabajo para encontrar este tren. Coño, Toma acá. Coño, al fin un tren, compadre. Otra vez este grupo ensayando aquí. Ave María, pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. Qué cosa más grande. Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Ni me preguntaron, pero la pusieron porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno, un examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron changüí con mis marginales, recitando la tabla sonámbulo. Hay que profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va para la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, ay, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. 3,14. 3,14. 3,14. Tuve amigos de todas las razas y credos, incluyendo a 2 testigos de Jehová. Tanto el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre. Sobre todo después de Cristóbal Colón, y así fuimos todos creciendo de a poco. En este chispazo de tierra en el mar, vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos. Será nuestro karma irregular, recitando la tabla sonámbulo. Hay que profetan buena en sus ángulos,